Iglesia y la migración. Y hoy quiero tratar el tema de migración, bendición o maldición, basado en Génesis 1:28 y Génesis 3:23 y 24. La semana pasada hablamos de que cuando hablamos de migración, la migración es cuando las personas se mueven de un lugar a otro. Eso es normal. Eso ha sido desde el principio algo normal entre los seres humanos. Y cuando nosotros pensamos como iglesia y como creyentes acerca de este tema, tenemos que comenzar con la Biblia. Pensar bíblicamente y teológicamente sobre este asunto de migración. Y la semana pasada hablamos de un solo origen, de que no importa de qué cultura usted sea, de qué país usted sea, como creyentes nosotros postulamos y decimos, tenemos un solo origen, que es en Dios. Somos una parte de una creación, ¿verdad? Y somos parte de la raza humana, ¿verdad que sí? Eso fue lo que hablamos la semana pasada. Hoy vamos a ver, y hablamos de Génesis 1, Génesis 2, cuando Dios crea al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Hoy nos vamos a un poquito más adelante a Génesis 1:28 y al 3:23 y 24, donde ocurre estos procesos de migración. Y uno se pregunta, lo primero que uno se viene a su mente es, ¿por qué las personas migran? ¿Por qué las personas migran? Y estos son tres puntos que quiero tocar en esta introducción en esta mañana. Uno se pregunta, ¿por qué las personas migran? ¿Por qué una persona se mueve de un lugar a otro? ¿Verdad? Y las razones son simples, hermano. No es nada complicado. Aunque hay algunas razones que son complicadas, las personas se mueven por economía, para buscar una oportunidad de trabajo. Eso es normal. Las personas algunos se mueven para estudiar, para una universidad o para que sus hijos estudien en algún lugar en particular, en alguna escuela en particular. Uno de los asuntos de la frontera es que muchos de la frontera de México, Estados Unidos, muchos tienen hijos que cruzan la frontera para estudiar en los Estados Unidos. Y trabajan en los Estados Unidos y luego en la tarde regresan a su país. Así que hay diferentes razones para migrar. Un mejor futuro para su vida personal, para su vida familiar, para su vida espiritual. Trabajo, simplemente surgió una oportunidad de trabajo y la persona dijo, ok, aquí tengo un mejor trabajo, me voy a mover allá, a aquel lugar porque me ofrecen un mejor trabajo. Familia, hay personas que se mueven de un lugar a otro porque tienen familia. Simplemente está mi mamá, mi papá, mi tío, mi primo, alguien de mi familia está en ese lugar y yo me muevo para allá porque quiero estar conectado con mi familia. Otros tratan de escapar de su país, ¿verdad? Buscando refugio, ya sea huyendo a un gobierno, huyendo como a la violencia del país, ya sea huyendo porque hubo un desastre en ese país, como en Puerto Rico cuando pasó el huracán María, hubo una gran migración de puertorriqueños a Estados Unidos porque el huracán María destrozó la isla. Se fueron miles de personas de Puerto Rico por esa razón. Y hay otras personas que simplemente son aventureros. Hay personas que les gusta aventurar en la vida y dicen, yo quiero ir a ese país, o yo quiero ir a ese estado, o yo quiero ir a ese pueblo y quiero vivir ahí. Son aventureros de la vida. Otros, porque quieren irse de vacaciones a otro país. En Estados Unidos, usualmente, el lugar de vacaciones es ir a Disney. Siempre cuando uno es niño quiere ir a Disney, a Disney, a Disney, a Disney, a Disney, a Disney, y migran y mueven y se van a ese lugar para visitar. Ahora, cuando hablamos de esto, una de las preguntas que uno se hace, ¿qué piensan los que llegan al país? ¿Qué piensa el migrante cuando llega al país? Y la pregunta es si es una bendición o una maldición la migración. Y bajo esos lentes, el migrante cuando llega, ¿qué piensa cuando llega al país? Vamos a ver personas que lo ven como una bendición, que ese migrante lo ve como una bendición. Tengo nuevas oportunidades, qué bendición, tengo un trabajo, hay más comodidades que en mi país o de donde provengo, hay más facilidades, ¿verdad? Y ese migrante es una bendición.
Pero la otra cara de la moneda es que hay personas que piensan que la migración, que el migrante también lo ve como ha sido una maldición. Ha encontrado muchos obstáculos en el camino, se da cuenta que el lenguaje es otro, que la cultura es totalmente diferente y hay migrantes que han tenido buenas experiencias y hay migrantes que han tenido malas experiencias. Y este inmigrante lo ve como no tan positivo, comienza a experimentar quizás crimen, racismo, marginalización, y esa experiencia de ese migrante no ha sido tan buena, ¿verdad? La ha visto más como una maldición. Ahora bien, ¿qué piensan las personas que viven en ese lugar en particular? Bueno, algunos también van a adoptar la perspectiva de que la gente que llega son una bendición. Y algunos van a decir, bueno, son gente buena, son gente trabajadora, personas nuevas de otras culturas, van a enriquecer mi cultura, vienen aquí a trabajar, ¿verdad? Y dicen, ellos son una bendición. Pero hay otro grupo de personas que cuando ven al migrante dicen, no, lo ven desde la perspectiva de maldición. Y piensan, no, estas personas vienen a quitarnos nuestros trabajos, vienen a quitarnos nuestros beneficios, vienen a dañar nuestra cultura, no los entendemos. ¿Ves? Todas estas son narrativas que existen en nuestra cultura, específicamente en los Estados Unidos. Lo que yo estoy diciendo aquí, yo no me lo estoy inventando. Y la cultura predominante existen estas narrativas. Y aún en medio de la comunidad migrante en general, de cualquier lugar que venga la persona, también existe esta narrativa. Por eso es importante que pensemos sobre este asunto seriamente. ¿Qué es la migración? ¿Es una bendición o es una maldición? ¿Verdad? Pensemos sobre esto desde la perspectiva bíblica en esta mañana. En Génesis, la migración, en Génesis 1:28, uno se pregunta entonces, ¿es una bendición? Y si usted observa en Génesis 1:28, claramente, voy a leerlo. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Después que Dios crea al hombre y la mujer, Dios entonces le dice, fructifíquense y multiplíquense. A este pasaje bíblico se le conoce como el mandato de la creación. Es el primer mandamiento que se le da a la humanidad. Y el primer mandamiento es, fructifíquense y multiplíquense, llenen la tierra y sojuzgadla. Y ese llenen la tierra, uno se pregunta, ¿cómo se va a llenar la tierra? No es otra cosa que un llamado de Dios a migrar de un lugar a otro. Así que desde el principio, Dios es quien le dice al ser humano, muévete de un lugar a otro, llena la tierra. Esto es un mandamiento divino, un mandamiento que Dios le da a los seres humanos desde el principio. Y si observamos el texto, dice, y bendijo Dios. Dios los bendijo y le dijo, vayan, multiplíquense y fructifíquense, muévanse de un lugar a otro. Así que el proceso migratorio está bendecido por Dios desde esa perspectiva. La migración entonces debe ser vista como una bendición de Dios. Es parte del diseño de Dios para el ser humano. Así que Dios le dijo al ser humano, los bendijo y les dijo, vayan a los diferentes lugares de la tierra y llénenlo. Señoreen sobre ellos, sobre plantas, animales, sobre toda la creación. Entonces, desde la perspectiva de Génesis 1:28, vemos que la migración debe ser vista como una bendición. La migración es un mandato, fructifíquense y multiplíquense. Es una bendición y Dios los bendijo. Y es un plan para el florecimiento del planeta Tierra. Es un beneficio para toda la creación. Génesis 1:28 muestra entonces que este es el plan original de Dios. Vayan, muévanse de un lugar a otro. Yo los bendigo para que se muevan de un lugar a otro. Nosotros como cristianos entonces debemos ver esta perspectiva de que Dios ha bendecido el proceso de la migración. Ahora bien, pero hay dos monedas de la cara. Cuando yo seguí leyendo entonces, me encontré con Génesis 3, 23 y 24.
Y me pregunté entonces, ¿es una maldición? ¿La migración es una maldición? Entonces me pregunté yo. Y Génesis 3, 23 al 24 aparece una historia interesante, que es cuando el ser humano pecó, el ser humano tomó del fruto, que no se supone que no tomara de ese fruto, comiera de ese fruto, el hombre y la mujer, y entonces hay una conversación entre Dios y el ser humano, y Adán y Eva en este caso. Luego que termina esa conversación, que Dios les da unos castigos al ser humano, a la mujer y a la serpiente, dice en Génesis 3, 23 al 24, y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrasen la tierra de que fue tomado. Cuando usted ve este versículo dice, y lo sacó. Esto es lo que se llama en los términos de hoy una migración forzada. ¿Verdad? Lo sacó. Verso 24 dice, echó pues fuera al hombre. Este echó, ¿verdad? Una migración forzada. Entonces me llevo a pensar sobre este tema. Entonces, si por un lado, Génesis, que está el dilema, Génesis 1, 28, 29, nos habla de que Dios bendijo al hombre y a la mujer para que se movieran de un lugar a otro, y es un parte del mandato de la creación. Ahora en Génesis 3, 23, los está botando, ¿verdad? Está obligándolos a salir por causa de la desobediencia. Entonces, por causa de la desobediencia del hombre y de la mujer, Dios los echó fuera del huerto. Lo que significa es que la entrada del pecado provocó una migración forzada. No fue que Dios quiso hacerlo, sino que por causa, consecuencia del pecado, entonces ahora tenemos migraciones forzadas. Y no solamente la historia de Adán y Eva, sino que esto se sigue haciendo hoy a través del mundo. Hay migraciones forzadas por diferentes razones. Entonces, vemos que la migración se convierte en una maldición en este sentido. ¿Por qué? Porque fue forzada. Los países, los malos gobiernos, es la misma historia. Los desastres, las guerras, las gangas, entre otras cosas, han provocado migraciones forzadas. Porque la gente no se quiere ir de ahí, pero las circunstancias nos obligan a movernos de ahí. Entonces, el pecado cuando entra la desobediencia, rompe las relaciones del ser humano con Dios, con él mismo, con los demás y con el resto de la creación. Entonces, ese pecado que separa al hombre y a la mujer de Dios, pero separa al hombre y a la mujer también del lugar de donde es. ¿De dónde es Adán y Eva? Del huerto del Edén. Usted dice, ¿de dónde usted es? Pues yo soy de México, de Puerto Rico, de Florida, o soy de a cualquier lugar que usted sea. Y si tú le preguntas a Adán y Eva, ¿de dónde usted es? Bueno, pues yo soy del Edén. Pero por causa del pecado y la desobediencia, porque entró al mundo, separó al hombre y la mujer de su lugar de origen. La injusticia, las necesidades, las violaciones de derechos de los seres humanos han forzado a que haya una gran migración como nunca antes hoy en el siglo XXI. Y por eso, desde esa perspectiva, vemos que si la migración alguien la ve como una maldición, es por causa de la desobediencia y por causa del pecado. ¿Por qué? Por causa del pecado ocurrieron esa división entre Dios y ser humano, entre la creación y Dios, entre los demás. Comenzaron a aparecer tierras, fronteras, por causa del pecado. Por causa del pecado, cuando ellos salen, Génesis 3:18, cuando ellos salen del Edén, una de las cosas que Dios le dice, ahora la tierra va a producir espinos y cardos, va a ser difícil. Ya hay una enemistad entre tú y la tierra. Por causa del pecado vemos que cuando termina ese capítulo 3, el capítulo 4 habla de Caín y Abel. Hay una enemistad entre los seres humanos. Migración no es fácil, porque ahora el proceso migratorio del ser humano, que en Génesis 1:28 era una bendición, es una bendición. Ahora el proceso migratorio se convierte
en maldición, no por Dios, sino por el ser humano y porque la tierra tiene resistencia y porque los otros seres humanos también ponen resistencia a este proceso. Dios dijo, la tierra es libre para todos, pero por causa del pecado y que entró la maldad y se crearon sistemas injustos y entre otras cosas, ahora hay resistencia. Piensa en eso, hermanos. Yo lo que quiero que pensemos sobre este tema. Así que algunas personas pueden ver la migración como bendición, que es el plan originario de Dios, y otros como maldición, porque encuentran resistencia en el camino. Y maldición en el sentido cuando es una migración forzada. Usted no se quiere ir de su país o de su tierra, pero la violencia, los costos, la injusticia de los gobiernos lo obligan a usted. Y usted quiere estar allá, pero lo que pasa en su país lo obliga a usted a salir de ahí. Entonces, eso es obligado, hermano. Ahora bien, para traer un poco de balance en esta mañana. Hay una historia bíblica donde el personaje bíblico pasa por un proceso de migración, de maldición a bendición. Si usted ve la historia bíblica de José, que ustedes la conocen, Génesis 37, cómo esa historia, este proceso de migración que se convierte de maldición a bendición en la historia de José. José, de Génesis 37 en adelante está la historia de él. Fue vendido por sus hermanos. Le iban a matar y uno de sus hermanos dijo, no, vamos mejor a dejarlo vivo y venderlo como esclavo. Lo convierten en un migrante forzado. Él no se quería ir de su casa, ni de su padre, ni de su madre, ni aún de sus propios hermanos. Pero forzadamente lo vendieron como un esclavo. Llega a una casa. Comienza a prosperar en esa casa. No tenía ningún derecho. Era tratado como un esclavo. La esposa del amo pone el ojo en José. Lo acusa falsamente. Termina preso. Porque no tenía voz, no tenía voto. Era un esclavo. Fue tratado injustamente. Lo violentaron, lo abusaron, lo maltrataron. Y ahí en la cárcel comienza a prosperar también. Interpreta el sueño al copero y al panadero del rey. Muchos años más tarde, Faraón tiene un sueño y está buscando a alguien que le interprete el sueño. Y el sirviente de Faraón que sobrevivió se acordó de José y trajo a José para interpretar el sueño. Luego que José interpreta el sueño, dice Faraón, oye, tú eres el hombre que yo estoy buscando. Miren esto, un hombre que estaba bendecido en su tierra. Por causa del pecado, de la maldad de sus hermanos, de la envidia y todo esto, lo fuerzan a migrar forzadamente. Una maldición para él. Él dice, oh, ¿qué es esto? Llega donde Faraón y Faraón lo pone como segundo después de él. Y aún en medio de que fue una migración forzada, Dios lo bendijo. Y esta es la reflexión de José en Génesis 41, versos 51 y 52. Y dice, y llamó José el nombre de su primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo, todo lo que pasó, y toda la casa de mi padre, y todo lo que le hicieron sus hermanos. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. De maldición, Dios lo creó en una bendición. Una maldición se convirtió en una bendición. Una migración forzada, Dios lo hizo fructificar. El proceso migratorio es complejo, pero como creyentes sabemos que Dios está cerca con nosotros en el camino. Y Él abrirá las puertas que tenga que abrir y caminos para que nosotros podamos pasar. Esa es la diferencia. No importa lo que piensen los hosts, la gente que son del país. O no importa lo que uno piense como migrante que llega de un lugar a otro. Como iglesia, Dios está con nosotros. Y sabemos
que por más malo que sea el camino, Dios nos va a bendecir. En el desierto, en la montaña, en la costa, en cualquier lugar donde nosotros nos encontremos, Dios nos va a bendecir. Y quiero concluir en esta mañana con 3 puntos principales. ¿Qué puede hacer entonces la iglesia? Pensemos en esto. ¿La migración es una bendición o una maldición? Bueno, ese es el tema. Eso es lo puse en signo de interrogación para que usted, ¿verdad?, piense. ¿Qué es? Según la perspectiva bíblica es una bendición. Cuando entra la maldición del pecado, entonces hay procesos migratorios que son parte de consecuencias del pecado y son una maldición. Pero Dios, en su intención originaria, mandó a que el hombre y la mujer fueran a diferentes lugares, señorearan esos lugares, se multiplicaran y fructificaran. Esa es la perspectiva bíblica, una bendición. Pero como seres humanos podemos experimentar las dos. Podemos experimentar el lado bueno y el lado malo. Ahora, ¿qué puede hacer la iglesia en general? Son 3 cosas que quiero hablar. Número 1, no alimentar las narrativas antimigratorias. Pastor, ¿qué usted quiere decir con esto? Las narrativas antimigratorias son aquellas historias que hay en la cultura o en el imaginario social de las personas que piensan que todo migrante es X o Y, que todo migrante es malo, que los que vienen de aquí son malos. Y esas narrativas están en la sociedad. En real de donde estamos viviendo en Estados Unidos, nuestro contexto. Por ejemplo, pastor, deme un ejemplo. Por ejemplo, una narrativa antimigratoria puede ser, si esa persona viene de Medio Oriente, cuidado, hay que verificarlo, que no tenga bombas, ¿verdad? Uno piensa de esa manera. Esas son narrativas que existen en el imaginario social. Si puedes subir, bajarle el aire, subirlo. Esos son que están en el imaginario social. Pastor, ¿me puede dar otro ejemplo? Claro, ustedes bien recuerdan una de las narrativas de Trump y en sus public speaking, cuando él hablaba públicamente, él habló de que y criminalizó a todos los migrantes que venían del sur hacia el norte, ¿verdad? Y en su narrativa, todos ellos son criminales. Y en uno de mis capítulos que yo escribí, menciono lo que dijo Donald Trump exactamente. Les llamó violadores, ladrones y otras cosas bien feas, hermanos. Eso está ahí. Pastor, usted se lo está inventando. No está ahí. Búscalo en YouTube. Búscalo cuando él hablaba públicamente. Entonces, como iglesia, nosotros no podemos alimentar esas narrativas porque sabemos que eso no es verdad. Porque decir que todos es una cosa. Oye, de que hay gente mala donde sea. En China, en Japón, en Latinoamérica, en Estados Unidos, en todo lugar. Pero decir que todos, eso es peligroso. Entonces la iglesia puede argumentar de que hay gente buena, hay gente con familia, hay gente trabajadora, hay gente que ama a Dios, hay gente que busca el bien para su familia, el bien para los demás. Como iglesia debemos argumentar de que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, de que el ser humano tiene dignidad, de que la vida es santa, ¿verdad? La santidad de la vida, de que la vida es sagrada, porque fue Dios quien la dio, no importa de dónde venga. Entonces, como iglesia, no nos podemos parcializar y alimentar esas narrativas antimigratorias, ¿verdad?, que inventa para que la gente no venga. Lo segundo que puede hacer la iglesia es hacer discípulos a las naciones. Los migrantes representan las naciones del mundo. Antes se pensaba, no, misiones es ir allá a otras naciones, pero ya misiones es de todas partes a todas partes. Ya misiones hoy es, usted no tiene que ir ni al Medio Oriente, ni a Chile, ni a ningún país de Centroamérica, Suramérica, ni del Caribe, porque esa gente ya están aquí. Entonces la iglesia puede hacer discípulos en las naciones, sin ir a las naciones. La iglesia puede llegar a las naciones porque ellos ya están aquí. Podemos cumplir con la gran comisión. Abrir nuestros templos y círculos para todas las personas de cualquier país,
de cualquier lugar. Y hay migrantes que vienen de camino, de pasada, y hay otros que se quedan, hay otros que se van, hay otros que se cambian de iglesia, se cambian de estado, se cambian de trabajo. Pero la iglesia tiene que estar ahí para ser discípulos y discípulas de ellos y ellas y para darle pan para el camino, aunque se vayan. Se van con una semilla que la iglesia puso en su corazón. ¿Están conmigo? Amén. Lo tercero es que puede hacer la iglesia es compartir la gran narrativa de Dios. Cuando hablo de la gran narrativa de Dios, la gran historia de Dios, el gran plan de Dios, la historia de Dios. Dios tiene una historia que está aquí en la Biblia, desde Génesis, Apocalipsis, todavía Dios está en la historia trabajando. Y queremos que en esa gran narrativa de Dios, esa gran historia de Dios, tu historia es importante. Y tu historia y mi historia está conectada a esa historia de Dios. ¿Y cuál es esa gran narrativa de Dios? En que todos somos su creación. Eso es el principio que hablamos la semana pasada. Todos los seres humanos son creación de Dios. Todos. ¿Verdad? Y esa idea de si venimos del mono y esa historia, ¿verdad? Bueno, la Biblia nos enseña y como iglesia creemos que somos creación de Dios. Somos hechos imagen y semejanza de Dios. Y parte de la gran narrativa de Dios es que Dios ama a todas las personas y invita a todos y todas a ser parte de su reino. En esa gran narrativa. Y esa gran narrativa se resume en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, a todos y todas, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la gran narrativa de Dios, el amor de Dios por todas las personas. No importa si es norteamericano, centroamericano, suramericano, asiático, australiano, no importa, ruso, ucranianos, Dios ama a todo el mundo, porque somos su creación. Dios ama a los judíos, a los palestinos, todos estos pueblos que están en guerra que estoy mencionando. Todos y todas, Dios los ama. Tú y yo estamos incluidos en esa historia. Y cualquier persona está incluida en esa historia, hermano. Así que tenemos que eliminar esas antinarrativas de prejuicio, de racismo y todos esos ismos, sexismo, machismo y por ahí seguimos con todos esos ismos. Porque Dios ha invitado a todas las personas a participar de esa gran narrativa. Y el amor de Dios no tiene barreras. Así que hermanos, pensemos esto y espero que en esta semana seriamente pensemos sobre este tema y oremos en esta mañana.